Oficialmente, la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la emergencia internacional por el coronavirus. Y la pregunta es, ahora que ya no estamos en pandemia, ¿cómo vamos a convivir con el COVID? ¿Vamos a seguir conviviendo con el COVID? ¿Tenemos que seguir vacunándonos? Bueno, algunas de esas preguntas se las vamos a hacer a una experta. Andrea Uboldi, que es pediatra infectóloga, integra el Comité Nacional de Inmunizaciones y fue además miembro del Comité Provincial de Crisis en medio del coronavirus. Andrea, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días. La primera pregunta, entonces, ya no hay emergencia por pandemia en el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio es interesante que significa que ya pandemia, esto es, se habían relacionado con la gravedad de la situación vinculada con el impacto de esta enfermedad sobre las internaciones, sobre las muertes, se reduce a pensar que este virus se ha incorporado en la dinámica de los virus que afectan al hombre, o sea que se va a continuar con nosotros, esta es la mala noticia, pero ha cambiado su de afectación por los cambios que ha tenido, por las mutaciones, por las variantes, y no conlleva el peligro de falta de control que tenía en los distintos lugares del mundo que llevaron a la pandemia. O sea, la gravedad ha bajado, la afectación y el impacto que mencionaba en el mundo está controlado básicamente por la acción de las vacunas, pero no significa que el virus desapareció. Y esto, en los hechos, ¿cómo vamos a convivir con el virus? Los hechos significa que es un virus más a considerarlo en los diagnósticos de que presenten síndromes gripales. Por lo tanto, va a estar incorporado en el caso de Argentina en una estrategia de vigilancia, esto es, así como nosotros vigilamos las personas que tienen cuadros gripales y les tomamos muestras para gripe, en este contexto de haberse incorporado el coronavirus, las personas que se internen o las personas en condición de riesgo y que presenten un cuadro gripal, testeado, posibilidad de descartar coronavirus. Y se va a trabajar que sería la vigilancia, saber cuán peso tiene este coronavirus en las infecciones respiratorias y por otro lado en una respuesta individual que está vinculada sobre todo con las personas que se internen o que se terapia intensiva con cuadros graves para poder definir las posibilidades diagnósticas, entre ellas coronavirus. Y en este contexto, ¿cuál va a ser el protocolo? Porque el uso del barbijo y el aislamiento fueron dos de las medidas que tuvieron mayor impacto, si se quiere, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Esto va a cambiar? Mira, en principio me parece que lo interesante es que esta pandemia nos trajo enseñanzas activas, ¿no? Durante mucho tiempo, cuando trabajábamos en el invierno, se planteó la recomendación que como los virus persona a persona, al toser, estornudar o hablar, uno debía utilizar barbijo. Yo creo que esta pandemia que nos mostró que utilizando el cuidado se disminuyen mucho las infecciones respiratorias, tiene que ayudarnos a diferente. Entonces, en el caso particular del equipo de salud, yo creo que la utilización del barbijo, sobre todo, se incrementan los casos de patología respiratoria. Estamos entrando en este momento a el incremento de los casos de patología infantil y en adultos, tiene que ser la norma. Y por otro lado, creo que algunas personas particularmente que tienen mayores condiciones de riesgo, es decir, por trastornos en sus defensas o por edad más avanzada, deberían médicos trabajar con ellos en las medidas de autocuidado, no solo el uso del barbijo, sino que el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, y esto también para marcar en muchas instituciones, de las instituciones escolares, la ventilación de los ambientes mostró realmente el cambio en esta estrategia. Entonces, las adecuaciones de los espacios, la ventilación durante los periodos invernales, en la medida de lo posible, la ventilación de los transportes públicos también tienen que ser, enseñanzas aprendidas que nos han ayudado a controlar el COVID, pero que también nos ayudaron a controlar todas las infecciones respiratorias. En cuanto a la vacunación, ¿hay que seguir aplicándose la vacuna? ¿Hay que completar los esquemas? Además, siendo parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es muy importante este dato. Sí, ha habido unos cambios en las recomendaciones a nivel internacional. Esto es, existe un organismo que se llama SAGE, que es un organismo de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, que ha emitido recomendaciones y los distintos organismos internacionales también vienen emitiendo sus recomendaciones. En la semana pasada, Argentina también envió
digamos, recomendaciones para jugar la vacunación. En este sentido, a esta altura, la situación de este COVID incorporado entre los virus respiratorios, lo que uno tiene que explicarle a la gente, personas que tienen alto riesgo de complicarse, alto riesgo de tener que internarse por esta infección, por posibilidad de complicaciones, entonces el tiene que centrarse más en poder identificarlos, localizarlos y que esquema. En este grupo estamos hablando de los mayores de 50, todas las personas que tengan en las defensas por la enfermedad o por el tratamiento que reciben, las personas que tienen alguna comorbilidad, diabéticos o personas que tienen cardiopatías y demás, y aquellos que tienen alto riesgo de exposición, que básicamente son los interesados. Este sería el grupo como hiperprioritario para que uno revise, que tenga el esquema primario y que tenga los refuerzos. En ese sentido, con respecto a los refuerzos, cada vez más se está planteando en que estos refuerzos tienen que estar destinados, priorizados para este grupo poblacional que tiene más riesgo, y en este grupo poblacional tiene que tener, en este contexto, un refuerzo aplicado con vacuna bivariante o bivalente. Recordemos que esta vacuna es la que tiene el componente del virus ancestral o el virus originario, más el virus de la variante Omicron, que es la que está circulando en este momento, con todas sus subvariantes. O sea que esta calidad de población que yo mencioné es la que debería tener un refuerzo con esta vacuna por lo menos a 6 meses del último refuerzo. Seguramente 6 meses es como precautorio y probablemente más adelante pasemos a refuerzos casi anuales. Excelente. Luego queda el resto. Sí, ¿y el resto de la población? Tendrías que ahí adecuar para que tengan, la población pediátrica, que es la que menos cobertura tiene, son las que deberíamos insistir para que tengan el esquema primario de 2 dosis y por lo menos un primer refuerzo. Pero esta categorización implica hacer un seguimiento fuerte de poblacional de más riesgo, como un modelo, te diría, para que la gente comprenda, parecido al de la gripe, es decir, que es donde más nos enfocamos. Luego en el resto de la población, continuar con los esquemas de vacunación, completarlos, aquellos que hicieron primera dosis y no hicieron la segunda, los que no tienen ninguna dosis, comenzar el esquema, pero sobre todo este refuerzo o bivalente, centrarlo sobre todo en esta población. André, y por otro lado, sí, ya están recomendando dejar de utilizar la vacuna monovalente, es decir, que se va a trabajar probablemente con esta vacuna bivariante a futuro. Argentina ya tiene esta disponibilidad de esta vacuna en Argentina, por lo tanto ya no se utiliza más la vacuna original con la que hicimos los esquemas primarios, sino que estos refuerzos tienen que estar con una vacuna adaptada a lo que está circulando, y el futuro quizá implique la posibilidad de combinar una vacuna antigripal con una vacuna de COVID para bajar el número de pinchazos, que es lo que la gente no quiere recibir tantos pinchazos, y esto sería genial, ¿no? Tal cual. Bueno, y vamos a seguir de cerca este tema. Además, estando en este comité, seguramente vas a estar también con las novedades de último momento. Te agradecemos como siempre el contacto y esperemos que esto sobre todo lleve tranquilidad a la población. Muy amable. Muchísimas gracias y bueno, siempre insistir, no significa que no hay que seguir cuidándose, y los cuidados que aprendimos, el autocuidado, valen para este otoño-invierno, valen para disminuir el riesgo de infecciones, y aquellos que tienen indicación absoluta de vacunación antigripal y vacuna COVID, por favor acercarse. Gracias, Andrea. Hasta la próxima. Muy amable. Andrea Uboldi, pediatra infectóloga, especialista, miembro además del Comité Nacional de Inmunizaciones, con esto que ya es el fin de la pandemia, pero no de la convivencia con el COVID.